pedimos, rogamos, suplicamos que tu revelación sea nosotros, que toda esa agua que recibimos, Señor, sea convertida en vino, que sea revelada a nosotros, que no solo la tengamos como un conocimiento nada más, que no la tengamos solo como una teoría nada más, no solo como un aprendizaje, Señor, sino que podamos recibir la esencia de la administración de tu palabra. Hoy, en el nombre de Jesús, nos sentamos para recibir esta porción espiritual que tú tienes esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estuvimos, hermano, hablando un poquito el viernes de todas aquellas cosas que de repente se puedan secar. Bueno, no voy a decir todas porque de repente hay cosas que no las puse aquí, ¿verdad? Pero vimos, hermano, cómo de repente, mire, tal vez me ponen de un solo ahí el listadito, vamos a entrar de un solo hoy para tal vez ahondar un poquito más en lo que quiero ahondar, lo que tengo en mi corazón ministrar esta mañana. Yo encontré algunos personajes que de repente tuvieron algo que se les secó, hermano, se les secó. Aarón tenía una vara seca. Mire, lo que sí tienen estos casos, los 7 casos que le puse aquí, los 7 ejemplos que le puse acá, y ese es el espíritu de lo que quiero continuar hablando ahorita, es que los 7 casos que están aquí tuvieron algo seco, hermano, pero fueron reverdecidos. Tuvieron algo seco, pero mire, algo en algún momento se les secó algo en la vida, pero fueron reverdecidos. Aarón tenía una vara seca. De eso hablamos el viernes. Y cómo el Señor ahí en la presencia, en el lugar santísimo, hermano, cómo hizo reverdecer esa vara seca. Como dice, hermano, hablamos un poquito y lo pusimos en el plano de la metamorfosis. Cómo esa vara por lo menos en unos 5 procesos llegó a ser una vara fructífera, hermano. Primero dice que reverdeció, después echó botones, después echó flores, después echó el fruto que son las almendras, y por último ese fruto maduró. Por lo menos 5 cosas, hermano, que para llegar a alcanzar la perfección. Entonces a ese hombre le reverdeció algo que se había secado, algo que se había secado. Sansón, hermano, Salmo 22 habla de que a nosotros se nos pueden secar las fuerzas, hermano. David habla ahí en ese salmo que su vigor se le había secado, hermano. Se secó su vigor, se secó sus fuerzas. Entonces lo aplicamos con Sansón, como él, hermano, con aquellas tremendas fuerzas que tenía, logró hacer cosas grandes, cosas bien poderosas con aquella fuerza. Pero de repente esa fuerza lo abandona y se queda sin fuerzas. Y ya sin fuerzas lo atan, hermano, lo meten preso, le sacan sus ojos. Pero ahí, estando afligido, hermano, estando en angustia, él clama al Señor. Dice que entonces su pelo le comenzó a brotar nuevamente. Eso es como que empieza a florecer otra vez, que empieza a reverdecer. Y usted sabe que Sansón ora al Señor y le dice Sansón al Señor: dame una vez más, solo una vez más, por favor, dame esas fuerzas que me fueron quitadas. Y el Señor, hermano, le da las fuerzas, o sea, lo hace reverdecer nuevamente. Y aquel hombre bota aquel edificio inmenso, hermano. Y la Biblia dice que mató más filisteos ese día que todos los que había matado en su vida. O sea que le multiplicó y le dio más fuerza de la que había tenido. Le reverdeció la fuerza, le devolvieron su vigor. Ahí Isaí habla de un tronco que ha sido cortado, de un árbol que ha sido cortado, se quedó en tronco, se secó. Pero dice la Biblia que de ese tronco iba a salir un renuevo, hermano, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algo seco que renueva también, que vuelve a surgir, hermano. Hay tierra seca, y ahí podemos estar nosotros. A veces somos terrenos secos, pero el Señor manda su lluvia, así como hoy ministrábamos, manda su rocío, y toda sequedad se va, hermano. En algún momento Isaac estuvo sembrando en una tierra seca. Había escasez, había problemas de lluvia, hermano, pero ahí llegó el agua del Señor a través de aquellos pozos que su padre había abierto.
El valle de los huesos secos. Imagínense cuánto tiempo ese valle estuvo lleno de huesos secos. Hermano, la Biblia habla de los huesos secos, no solo ahí en Ezequiel 37, pero ahí a esos huesos le llegó vida. Es que ese es el punto, hermano. Ahí cuando el Señor obra, hermano, no importa cómo estemos, solo expongámonos a la presencia del Señor. Él vuelve lo que está seco, hermano, lo renueva. Entonces el valle de los huesos secos del Señor, a través de la palabra del profeta Ezequiel, le dijo el Señor: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Qué lindo, hermano, qué lindo es estar donde hay un fluir profético. Qué lindo es que la iglesia no se apague con un fluir profético, hermano, que no se apague. Siempre, mire, aunque usted diga: sí, pero yo conozco a ese hermano que está profetizando, no importa, usted no mire el vaso en ese momento, usted solo conéctese con la palabra que está soltando ese vaso en ese momento, porque ahí está el fluir profético. Y cuando el Señor habla, hermano, no importa de quién sale la palabra, pero si es una palabra de Dios, seguramente esa palabra va a traer transformación, va a traer vida, hermano, va a traer renuevo. Entonces al profeta le dijeron: hey, profetiza sobre esas cosas secas, profetiza sobre lo que no tiene vida, en este caso en los huesos, pero eso lo podemos agarrar. Hey, profetiza sobre ese hijo tuyo que no quiere nada con el Señor. Profetiza sobre tu economía que no se ve para dónde. Profetiza sobre ahí donde vives, porque solo se ve calamidad. Profetiza, habla la palabra, hermano, y eso trae vida, eso trae restauración, eso trae que lo seco tome vida, hermano. Ahí se levantó ese ejército del valle de los huesos secos. Aquellos huesos secos se conformaron, hermano, y llegaron a ser un ejército muy grande. Eso dice la Biblia. Vamos a quedarnos hoy con Efraín. Quiero que hablemos de Efraín. Y Mateo 12:10 habla de un hombre que tenía su mano seca, hermano. Algún día vamos a hablar de la mano seca. ¿Cuánto le afecta a uno tener la mano seca? Y no solo lo literal, sino, hermano, la obra de nuestras manos no prospera. Hay mano seca. Entonces, que el Señor nos ayude, porque esto, hermano, mire, todo esto va de la mano con que lo seco, en vez de crecer, mengua. En vez de evolucionar, involuciona. Lo seco, en vez de tener un futuro prometedor, como dice el Señor en su palabra, hermano, lo seco que no se restaure. Eso no lo digo yo, eso lo dice Juan capítulo 15, verso 6, donde dice que toda rama que no da fruto se corta y esa rama se seca. Entonces es seca y se aparta, y después dice: y es echada al fuego. Eso dice la Biblia, es echada al fuego. Entonces yo le explicaba que entre ese proceso de que se secó y tirarla al fuego no es inmediatamente, sino que hay un tiempo de espera. Mire, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos con el tema, pero mire, viene esto a mi corazón ahorita. Hermano, es impresionante cuánta misericordia el Señor nos tiene, hermano. Cómo el Señor nos espera, hermano. Yo me miro a mí mismo, no lo voy a decir por usted, sinceramente, hermano, yo me miro a mí mismo y digo: Señor, cuánta paciencia has tenido conmigo. Si yo tuviera el poder que tiene Dios, a saber a cuántos hubiera destruido ya, hermano. Por eso el Señor no nos ha dado el poder así de un solo, mire, porque un medio problema, y nosotros desearíamos que este infeliz le caiga un rayo ahorita, vaya. Así somos, hermano, así es el humano, pues. Pero Dios, qué Dios más misericordioso, hermano. Nos mira a veces que, como otra vez en lo mismo, Dios santo, pero te sigo esperando, hijito, te sigo esperando. Yo sé que vas a cambiar, hijito, yo sé. Y ahí está el Señor esperándonos. Qué paciencia. Mire, tal es la paciencia de Dios, que sabe qué dice la Biblia. Dice que a Jezabel le he dado oportunidad para que se arrepienta, dice la Biblia, hermano. Y uno lee eso, por lo menos yo leo eso. A Jezabel el Señor le dio oportunidad. ¿Cuántos han leído ese versículo? Sería bueno que lo leyéramos por los hermanos que tal vez no lo han visto en la palabra. Está en Apocalipsis 3. Tal vez me lo buscan ahí rapidito.
En una de las iglesias de Apocalipsis le dice a esa iglesia: pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa que se dice, no es profetiza, sino que se dice ser profetiza, y la he puesto en cama, dice el Señor. Yo creo que por ahí dice, al versículos anteriores, gracias amado, ahí los hermanos me ayudan. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña, seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Mire a quién le está dando espera al Señor, hermano. Mire a quién le está esperando. Dice, seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero dice, si le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad, pero le he dado tiempo. Eso, le he dado tiempo, hermano. Entonces notemos, si el Señor le da tiempo a Jezabel, no nos va a dar tiempo a nosotros para que nos arrepintamos. Entonces hay que entender un poquito que cuando una rama es cortada, puede ser que se seque, pero el Señor no la va a tirar al fuego de entradita. El Señor el Señor la espera. El Señor dice: yo tengo misericordia sobre esa vara, porque en algún momento le va a llegar ahí mi presencia, ahí la voy a ministrar. Y esa vara, como la vara de Aarón, que es una rama cortada, esa vara va a empezar a reverdecer, a echar botones, a echar flores, y esa vara que ya estaba seca va a volver a dar fruto. Así es que hay misericordia para nosotros, hermano. Pero lo lindo de todo esto es que nosotros hemos entendido que separados de Él, nada podemos hacer. El viernes cerramos el mensaje diciendo: hermanos, la vara de Aarón ya no volvió a ser de Aarón, solo se quedó con ese título, porque el Señor le dio una orden a Moisés diciéndole: esa vara ya no me la vas a sacar de ese lugar santísimo. Esa vara va a quedar de manera permanente allí en ese lugar santísimo. ¿Cuál vara? Ya no la vara seca, ya no la vara, hermano, que estaba seca, sino la vara que había reverdecido. Entonces, para mantenernos reverdecidos, es importante que permanezcamos en el lugar santísimo. Es importante que permanezcamos frente al arca del pacto. Dentro del arca del pacto es ahí en la presencia del Señor. Así es que aquellos que hemos sido restaurados, hermano, le pregunto: ¿cuántos han sido restaurados por el Señor aquí, hermano? Yo he sido restaurado por el Señor. Hoy el Señor nos tiene en este lugar, estamos dando fruto. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener bien en claro que para mantenernos reverdecidos necesitamos la presencia del Señor continuamente. Ahí tenemos que estar. Entonces, hablemos un poquito de Efraín. En Oseas capítulo 9. Oseas es un libro, hermano. Déjeme decirle estas generalidades primero. Oseas es un libro que fue escrito para Efraín. Cuántas cosas se dicen de Efraín. Pero Efraín no solo, en este caso, en este libro, no solo se refiere a la tribu de Efraín, sino que habla del pueblo de Israel. Solo que así como Judá es una tribu, hermano, pero usted sabe que hubo reyes de Judá y reyes de Israel. Tal vez las personas nuevecitas quizás hay que dedicar más tiempo para explicarles esto. Pero desde los días de Salomón, el Señor puso algo, hermano, en el reino de Israel. Mire, David fue rey de Israel, 12 tribus. Salomón, 3 reyes. Saúl fue rey de Israel, las 12 tribus. Después de Saúl lo quitaron y pusieron a David. David fue rey de Israel, 12 tribus. David le heredó su reino a Salomón, y Salomón fue un rey de las 12 tribus también, rey de Israel. Pero, hermano, por los actos que hizo Salomón en su final, por eso, hermano, el hombre que escribió, que no importa, yo creo que más bien por eso lo escribió, que es más importante el final que el principio. Lamentablemente Salomón no terminó
del todo bien, hermano. Ahí se metió con mujeres, un montón de cosas que hizo, y se puso a adorar ídolos. Entonces el Señor se enojó y le dijo: mira, por esto que has hecho voy a dividir el reino, pero no en tus días, sino que cuando tú le entregues el reino a tu hijo Roboán, voy a dividir el reino. Dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Leví, porque ellos no se podían ir, porque en Jerusalén estaban, hermano, el templo. Esas dos tribus se van a quedar con un rey. Las otras 10 tribus se van a quedar con otro rey. Por eso el libro de los Reyes, en adelante usted lee y dice: fulano de tal, rey de Judá; fulano de tal, rey de Israel. Y toda la historia después, hasta el día de hoy, hermano, el reino está dividido, aunque no hay rey, pero ahora se entiende cuáles son los judíos y cuáles son los israelitas. Por eso no hay que confundirlos, ¿va? Judíos son de la tribu de Judá, y que ellos dicen que ellos han guardado la esencia, hermano, de la ley, de la Torá. Pero entonces, cuando se habla de Efraín, son de las 10 tribus que se fueron aparte. Cuando se habla de Efraín, vamos a leer de Efraín ahorita, son de las 10 tribus que se fueron al otro lado. Ahí cuando la Biblia dice Efraín, no lo miremos solo como una tribu, sino que así como la tribu de Judá, hermano, se quedó con el reino, todas las otras 10 tribus pusieron como a Efraín por cabeza. Entonces aquí se refiere a Israel. Entonces mire lo que le pasó a Israel, mire lo que le pasó. Oseas 9:10: Efraín está herido. ¿Qué cosas, hermano? Este pueblo está herido. Pero mire cómo dice: su raíz está seca. Su raíz está seca. Hermano, dice ahí: no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Mire qué cosas, hermano, qué cosas más tremendas. Entonces la raíz se secó. Hablamos el viernes de la vara que estaba seca y reverdeció, pero hablemos hoy de la raíz que se secó, hermano, y ya vamos a ver cómo el Señor también la reverdece, esta raíz. Pero hablemos un poquito, hermano, entremos un poquito. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es la raíz? Hermano, la raíz no solo de árboles, aunque vamos a ver algunas cosas viéndolo en los árboles, pero por ejemplo, la Biblia habla de que tengamos cuidado, que toda raíz, no sea que entre nosotros, dice, haya alguien que tenga raíz de amargura. Eso no es árbol, raíz de amargura, que brotando entre nosotros cause división, cause daño. Hay una raíz ahí, hermano, que hay que revisarla. Entonces, ¿qué es raíz? ¿Qué es raíz, hermano? Es bueno que, mire, es bueno, y me voy a tomar un tiempito para explicar algunas cosas. ¿Qué es raíz? ¿Por qué el Señor quiere que nuestras raíces, hermano, estén íntegras? Que nuestras raíces no se sequen, que nuestras raíces estén reverdecidas. ¿Qué daños pueden haber, hermano, cuando a un árbol se le seca la raíz? Pues si a un árbol se le seca la raíz, se seca todo. Si un árbol tiene problemas en su raíz, hermano, esos problemas se reflejan en su follaje. Por eso a veces empiezan a marchitar o a botar las hojas, pero el problema no es en sí en las ramas, sino que es en la raíz. Entonces, fíjese, hermano, que la raíz es como, mire, ya vamos a leer algunos versículos, pero déjeme decirlo. La raíz es cuáles son nuestras convicciones, hermano. Mire, hoy entendí, ayer que estudiaba esto, entendí, el Señor me mostró cosas nuevas, hermano, en todo esto. Porque yo siempre decía que uno es, porque como la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes, pero yo no entendía esto, que logré entender cuando estudié este tema, hermano. Es que las raíces nuestras, hermano, no están fuera de nosotros, como las de un árbol, sino que sabe dónde están las raíces de nosotros, sabe cuál es la raíz, por lo menos en lo espiritual, sabe cuál es la raíz. Es, hermano, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo están nuestras convicciones en Dios? ¿Qué
¿Qué, hermano? De veras, de veras, de veras. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo está tu raíz? ¿Qué tan arraigado estás en el Señor? ¿Qué tan arraigado estoy yo en el Señor? Entonces las raíces de nosotros, ¿sabe cómo es? Las raíces de nosotros están por dentro, hermano. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo están, hermano, nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo está nuestra esperanza en el Señor? ¿Cómo está eso dentro de nosotros? ¿Está muy débil? Porque depende cómo están nuestras raíces, van a estar nuestras ramas. Ya hablando como árboles que somos, depende cómo estén nuestras raíces, van a estar nuestras ramas. ¿Sabe qué más? Depende cómo están nuestras raíces, así va a ser nuestra fructificación. Hermano, pero entendámoslo desde el punto de vista que las raíces son: ¿cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo está mi confianza en el Señor? ¿Cómo están mis convicciones con el Señor? Cualquier problemita me hace pensar diferente. Cualquier problemita me saca de mi fe, hermano. Cualquier situación que se me venga a mi vida me saca de mis convicciones. Entonces, mire, vamos a leer algunos versículos, ahí me van acompañando, Carlos. Tal vez no van en el orden, pero Jeremías capítulo 17, verso 8, habla de esto. Porque dice algunas versiones que yo encontré, dice: pero benditos son los que confían. Mire de qué viene hablando esta declaración de Jeremías. Benditos son los que confían. ¿Por qué se pueden secar nuestras raíces, hermano? Porque quitamos la confianza en Dios. ¿Cuál fue el problema de Efraín? ¿Cuál fue el problema de Israel? Que empezó, hermano, a quitar a Dios y a poner su confianza en ídolos. Y entonces por eso sus raíces, sus convicciones se fueron hacia otras cosas. Se desviaron hacia otras cosas, hermano. Sus convicciones quedaron fuera de sí, porque quitaron la confianza en el Señor y empezaron a confiar en ídolos. ¿En quién confiamos? ¿En quién está nuestra confianza? De veras, hermano, tenemos que revisarlo, hermano. Y a veces hasta lo cantamos: si el mundo se oscureciera, aunque el mundo se apagara, yo sé que tú me levantarás. Que aunque las cosas, y cantamos que aunque la higuera no dé fruto, que aunque no haya comida, aunque no haya pan, con todo te alabaré. Qué lindo que de verdad, hermano, tengamos esas convicciones, que no importa de lo que nosotros miremos, que no importa de lo que nos está pasando, que no importa de lo que nuestros ojos ven, hermano, no importa de las posibilidades que hay a nuestro alrededor, pero nuestra confianza está arraigada en el Señor. Eso es tener raíces profundas. Eso es tener raíces fuertes. Entonces aquí hay alguien que confía. Y esta versión dice: pero benditos son los que confían en el Señor. Benditos son aquellos que han hecho del Señor su esperanza y su confianza. Oigan esto. Eso dice la Biblia. Esos que tienen su confianza en el Señor, esos que esperan en el Señor, aún en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, pero dice, hermano, ahí tienen su confianza. Eso dice el verso 8: son como árboles plantados. Esos son comparados a árboles plantados junto a la ribera de un río. Pero mire, esa versión dice: con raíces, ahí está la palabra, con raíces que se hunden en las aguas. O sea, es un hombre, es una mujer, es un ser, hermano, que como tiene su confianza en el Señor, él tiene convicciones profundas en el Señor. O sea, ese no lo va a mover cualquier cosa. Por eso en otra parte de la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea, es alguien que está bien arraigado. Pero entendamos, hermano, que nuestras raíces van por dentro. ¿Cómo está nuestra convicción interna para con Dios? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor, hermano? Entonces las raíces se hunden. Las raíces, hermano, como que agarran hacia abajo, hermano. Y dice que así en las aguas. Mire, a esos árboles
a esos árboles que confían, a esos árboles que tienen sus raíces que hundidas, hermano, internadas en la tierra, en las corrientes de agua. Dice, a esos árboles no les afecta el calor. El calor es prueba, el calor es situaciones difíciles, el calor, hermano, el calor, aquellas cosas que nos sofocan de repente, aquellas cosas que nos golpean, aquellas cosas, hermano, difíciles que se nos vienen a nuestra vida. Pero cuando vengan esos momentos, dice ahí la Biblia, que esos que tienen su confianza, su esperanza, esos que tienen sus raíces, hermano, profundas, dice que a esos, hermano, el calor no les hace daño, no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía, porque sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, amados, para no perder el verdor llámese, para no perder el gozo, para no perder el que nosotros estemos siempre animados, hermano, porque el verdor eso habla, el que las hojas estén verdes es que aún las temperaturas altas, que aún las malas temporadas no nos quitan el gozo, sino que somos gente que siempre estamos en la presencia del Señor, regocijándonos, hermano, alabando al Señor. Solo nosotros conocemos lo que nos pasa y las cosas que de repente estamos enfrentando, pero venimos a este lugar como que estuviéramos bien en todo, aunque no es así. Bueno, esos árboles son los que las raíces las tienen profundas, hermanos, son convicciones bien, pero bien arraigadas en nosotros. Y lo más lindo, nunca dejan de dar fruto. Ahora, miremos la contraparte de esto. La contraparte la encontramos en Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador. Vamos a ver la contraparte de esto, hermano. El tener las raíces muy superficial, el tener las raíces muy por encima, hermano. No hay convicciones profundas, sino que las raíces están allí a nivel de tierra, muy superficialmente. Habla el Señor, vamos a ver, habla de 3 terrenos ahí o 4, 3. Dice, hay una semilla que cae junto al camino, hay una semilla que cae en pedregales, sobre piedras, y hay una semilla que cae en medio de la maleza, entre espinos. Pero hay otra semilla que cae en buena tierra. Hay 4 terrenos. De esos 4 voy a tomar esa semilla que cae entre piedras, entre dureza, entre incredulidad. Eso quiere decir, en algunas cosas que aplica la piedra es mucha incredulidad, mucha dureza hay en ese terreno. Entonces la semilla cae ahí, hermano, y dice que pues logra nacer. Dice, mire qué cosa, dice que logra nacer ahí, pero cuando va creciendo y sale el sol, dice que viene y la ahoga. El calor la ahoga. El árbol de Jeremías dice que el calor no lo detiene. Pero a esta semilla que cayó en piedra, que cayó en un terreno pedregoso, dice que a esa semilla sí la ahoga el sol. Sí la ahogan las preocupaciones, sí la ahogan los momentos difíciles, sí la ahogan las pruebas, hermano, sí la ahogan las situaciones difíciles que enfrentamos. Entonces dice el Señor que esa semilla, cuando ya da la explicación, leámosla, cuando da la explicación, aquí está la parábola traducida. Lo que le estaba explicando anteriormente es la parábola solo dada, así, pero aquí el Señor la traduce y dice, miren, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra. Mire que este oye la palabra y no solo la oye, hermano, creo yo que dice ahí que la recibe, vamos a ver, y enseguida, mire, la recibe, y la recibe no de mala gana, la recibe con gozo. O sea, no estamos hablando de una persona que rechaza la palabra. No estamos hablando de alguien que dice, a mí no me hables nada de tu Dios ni de tu evangelio. No, a mí no me digas nada. No está hablando de personas que incluso pueden venir a la iglesia, hermano. Nos sentamos a recibir y nos gozamos en el mensaje. ¿Qué le parece? Recibimos la palabra y la recibimos con gozo. Pero luego dice, hermano, pero no tiene raíz profunda.
sus convicciones están muy por encimita. Entonces, y debido que no tiene raíz profunda en sí mismo, y mire, por eso subrayé eso. No dice fuera de sí, no dice en otro lugar, sino que en sí mismo. Hermano, mire, aprendamos esto. Su convicción en Dios no puede estar fuera de usted. Es decir, si aquel cree, yo creo. Si aquel se arrepiente, me arrepiento. Imagínense un matrimonio que venga. Si él pasa allá adelante, paso yo a recibir a Cristo. No, sus convicciones no tienen que estar fuera de sí. Las convicciones tienen que estar dentro de nosotros. Hermano, hay veces que uno, hablando de los matrimonios, hay veces que uno de los dos no tiene convicciones muy fuertes, pero cuando mira al otro que la tiene, por lo menos reflexiona, hermano. Lo pone a reflexionar, y entonces yo quisiera tener esa misma convicción. Yo quisiera tener esa misma fuerza, esa convicción. Entonces aquí está hablando de una persona que sí recibe la palabra, que se goza de la palabra. Pero hermano, cuando ya enfrentamos la situación allá afuera, cuando ya enfrentamos el mundo real, entonces esa palabra no logra fructificar en nosotros, porque todas las preocupaciones, las deudas, hermano, los problemas, esto y lo otro, vienen y nos asfixian, hermano. Entonces, como las convicciones no están muy arraigadas, esa palabra no logra fructificar. Entonces, importante la raíz, hermano. ¿Cómo está nuestra raíz? Hablando de cómo está nuestra convicción en Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Mire, entre las cosas que escribió Job, hermano, yo leo eso y yo digo, sí que en aquel tiempo tenía una revelación, hermano, muy buena, porque él dice, estando en su momento de dificultad, estando cuando ya estaba, hermano, sentado sobre las cenizas, sin los hijos, ya con la salud bien deteriorada, dice que hasta su esposa ya lo había, hermano, desechado de alguna manera, pero él dice algo: aunque él me matare, en él esperaré. Yo leo eso, hermano. Yo digo, ¿cómo así que dice, aunque él me mate, en él esperaré? Eso es tener convicciones, hermano. Mire, eso es saber que aunque a nosotros nos llegue a pasar algo que no lo entendamos, pero podemos decir, pero yo sé que Dios está en esta situación, yo sé que Él no me va a abandonar. Eso es tener convicciones bien arraigadas, que no porque solo los vaya bien, Dios está conmigo. Que no solo porque todo nos sale bien es que Dios está conmigo. No, Dios está en todo momento, en los buenos, en los malos y en los peores. Ahí está el Señor. Y que aunque a veces no lo miremos, pero cuando nuestras convicciones están bien fuertes, nosotros podemos decir, en esta situación está el Señor y Él no me va a dejar aquí. Hay convicciones fuertes, hermano, que se arraigan. Entonces ahí está, mire el versículo, mire, aunque Él me mate, en Él esperaré, en Él esperaré. Ese es tener confianza en el Señor. Entonces la raíz profunda es cómo están nuestras convicciones. La Biblia habla de Abraham, hermano, en el libro de Romanos capítulo 4 hay un versículo donde dice que Abraham creyó a Dios contra toda esperanza. Dicen algunas versiones, esperanza contra esperanza. Eso es, lo natural me dice, es imposible, pero una convicción dentro de mí dice, si Dios lo dijo, Él lo hará. Convicción, hermano. Abraham, hermano, miraba a su esposa ya de 90 años, se miraba a él 100 años, él decía, ¿cómo es posible que vamos a tener un hijo? ¿Cómo es posible esto? Entonces, esperanza contra esperanza es, hermano, que lo natural, que el mundo natural diga, esto es totalmente imposible. Pero nosotros, dentro de nosotros digamos, sí, pero para el Señor no hay nada imposible.
Eso es tener raíces profundas, eso es tener convicciones profundas, hermano. Eso es saber que nuestro Dios, hermano, es un Dios que no se mueve solamente en lo natural, sino que Él trae lo sobrenatural para operarlo aquí en nosotros, y que todo aquello que nosotros, todo dice la Biblia, todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso es tener convicciones fuertes. Eso es tener convicciones, hermano. Mire, eso es tener raíces profundas. Eso es tener raíces profundas. Hay muchos ejemplos que le podía dar, pero por ejemplo, con lo que cantamos, no sé dónde está eso, si es Habacuc 3:14, a estar por ahí donde dice, ese se para y profetiza, y aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque se acabe la comida, aunque se acabe la leche, aunque se acabe todo eso, no importa, con todo me alegraré en Jehová. Eso es tener convicciones fuertes. Eso es estar arraigado, eso es tener raíces profundas, hermano. Y todo aquel, este es el mensaje, todo aquel que tiene raíces profundas nunca se secará. Sus hojas siempre estarán reverdecidas y siempre estará dando fruto. No faltará, hermano, que el Señor diga: honro tu fe, honro tu confianza. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, raíces profundas, raíces profundas, raíces profundas. En el nombre de Jesús, hermano, dele un aplauso al Señor fuerte. Oh, esta mañana lo que el Señor quiere ministrarnos, mira, echa raíces profundas. Mientras digo esto, hermano, ahí está el versículo, los hermanos lo tienen. Hay un versículo que yo no sé dónde, en qué parte del mensaje lo puse, pero déjeme buscarlo. Aleluya. Segunda Reyes 19:30. Mire, cuando empezamos a ver estas cosas de las raíces, hermano, de la raíz, ¿cómo tienen que estar nuestras convicciones? Que no se sequen. Hermano, una raíz seca es que dejó de esperar en el Señor. Una raíz seca es que, hermano, su confianza la quitó el Señor y la puso en otra cosa. Se secó esa raíz, se secaron esas convicciones, y entonces eso se traslada también a las ramas. Pero mire esta versión que quiero leerle, Segunda de Reyes 19:30. Los que escapen de la casa de Judá, los que queden, ciertamente echarán raíces hacia abajo. Eso es raíces profundas, hermano. Y como tienen raíces profundas, entonces producirán fruto hacia arriba. Y mire qué cosas. Hermano, hay varios versículos de esto. Creo que en Proverbios 12:12 también hay otro versículo, pero déjeme saborear esto así. Hermano, mire cómo lo he entendido. A medida nuestras raíces se van internalizando, o sea, a medida que nuestras convicciones en Dios se van arraigando más, hermano, entonces nuestra fructificación es mayor. Como estamos hablando del crecimiento y hemos hablado, esto no tiene, hermano, no, ¿cómo le digo esto? No es que nos hemos separado de ver el crecimiento, no, todo esto tiene que ver con el crecimiento. Pero ¿sabe cómo lo entendí? Mire, que entre más, lo voy a poner en el plano de un árbol, entre más crece hacia abajo, va, que está raro eso, crecer hacia abajo. Pero entiéndase, el árbol entre más se extiende, lo vamos a poner así, el árbol entre más se extiende hacia abajo, tiene mejores condiciones hacia arriba. Mire, un árbol que tiene raíces profundas, ese árbol no lo va a mover cualquier vientecito, hermano. No. Ese árbol le puede venir un huracán, y ese árbol que tiene sus raíces profundizadas hacia abajo, ese árbol no va a ser movido. Pero con este versículo que le leí recién, es
que entre más nosotros profundicemos nuestras convicciones en Dios, hermano, entre más nuestras convicciones se arraigan en el Señor, entonces vas a ser y vamos a ser árboles que vamos a fructificar más y más. Voy a decirlo de otra manera, siempre en este sentido. Mientras mejore nuestra vida interior con Dios, entonces va a mejorar tu vida exterior. Un poquito más claro, mientras tengas más comunión con el Señor y mejores tu convicción con el Señor, vas a ser un mejor esposo y vas a ser una mejor esposa, vas a ser un mejor hijo, vas a ser un mejor vecino, vas a ser un mejor ¿qué? Un mejor jefe. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto que el Señor nos está enseñando? Que a veces todo eso que le mencioné de último, hermano, a veces fallamos demasiado, fallamos mucho como esposos, como esposas, fallamos mucho como hijos, fallamos mucho, hermano, como hijos de Dios también, como en el servicio al Señor, fallamos mucho en lo que se ve, pero no es por lo tanto que se ve, sino que fallamos por lo que no se ve en nosotros, por nuestras raíces, por nuestras convicciones. Por eso es que hay mucha falencia en lo que se ve, porque no tenemos o no buscamos perfeccionar lo que no se ve. Hermano, veámoslo en lo literal. Un árbol permanece sano, un árbol permanece verde, un árbol crece, un árbol da fruto. Todo eso sucede porque su raíz está bien alimentada. Lo que no se ve, lo que no se ve tiene ahí su trabajo, tiene ahí sus nutrientes, ahí se está nutriendo un árbol. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos árboles, hermano? Que vamos a dar buenos frutos. O sea, que nuestra vida, que sí se ve, va a ser buena, va a ser agradable. Nuestra vida que sí se ve, ¿cómo vamos a hacer para que nuestra vida visible, hermano? Hay una vida que nosotros tenemos que es visible, pero ¿cómo esa vida va a dar buenos frutos? ¿Cómo vamos a ser buenas personas, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, hermano? Y todo lo que tenga que ver con eso, ¿cómo se va a dar eso? Depende cómo están tus convicciones, depende cómo esté tu raíz y cómo esté mi raíz. Entonces es necesario que empecemos a tratar nuestra raíz. Es necesario que empecemos a ponerle cuidado cómo están nuestras convicciones, hermano. Sí, que tu vida, hermano, y que mi vida realmente no fluctúe tanto. Que nuestra vida no sea un sube y baja, hermano, sino que nuestra vida pueda llegar a establecerse en un estatus en Dios, sobre todo en Dios, en un estatus en Dios, que alcancemos un nivel en Dios y que nos mantengamos ahí. Pero eso depende cómo estamos en nuestros adentros, cómo están nuestras raíces, cómo están nuestras convicciones. Cuando no hay convicciones, hermano, cualquier cosita nos aparta y por eso a veces nos dejamos de congregar y por eso a veces viene el desánimo y por eso ya no quiero. ¿Por qué? Porque no hay convicciones, hermano. Pero cuando esas raíces están bien arraigadas, cuando esas convicciones, cuando las raíces profundizan hacia abajo, eso está lindo, hermano. Entonces va a haber algo bonito, va a haber algo esplendoroso que se nota, que se ve. Lo demás, hermano, solo es apariencia. Cuando solo queremos aparentar que somos buenos esposos, pero allá en la intimidad del hogar no se opina lo mismo. Cuando todo el mundo nos ve como buenos padres, pero solo nuestros hijos saben cómo somos.
Allá en los secretos de nuestras casas, solo los nuestros conocen cuál es, hermano, nuestro carácter, nuestra boca, hermano, nuestras expresiones. Entonces, ¿sabe qué? Ahí está faltando. Pero lo que hay que empezar a trabajar es nuestra convicción en Dios, nuestras raíces en el Señor. Por eso, hermano, hay que ver cómo nosotros en el nombre del Señor buscamos ese trato a nuestras raíces. Entonces, entre todo lo que se puede encontrar, miremos lo que dijo Job en el capítulo 14, verso 7. Esta es la esperanza, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Mire qué bendita misericordia. Para un árbol que ya fue cortado, hay esperanza. Que vuelva a retoñar. Sus renuevos no le faltarán. Está hablando de un árbol que fue cortado, hermano. Tremendo esto, hermano. Oh, qué tremendo esto. Mire, este es Isaí. Aquí se puede ver desde el punto de vista de Isaí un árbol cortado. Isaías 11 dice que del tronco de Isaí, el tronco es un árbol cortado, del tronco de Isaí volverá a salir retoños. Aquí hay un árbol que dice Job, mire, ese árbol que fue cortado tiene esperanza que retoñe y que tenga renuevos. Eso es que tenga de alguna manera, que tenga frutos, hermano, no le faltarán. Pero mire qué es lo que es tratado en ese árbol. ¿Qué le empiezan a tratar ese árbol? Aunque envejezcan sus raíces, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Entonces, para que dé fruto, o sea, primero para que reverdezca, hermano, para que ese tronco que ya está ya seco, dice ahí, hermano, que está en el polvo. Sabe que el polvo es de alguna manera es maldición, hermano. Cuando el Señor allá en los principios de la creación saca al hombre del huerto y por el pecado que cometieron, y la maldición que cae sobre la serpiente es: del polvo comerás, del polvo te alimentarás. El polvo es algo que cayó en esa maldición. Este está en medio de la maldición, hermano. Es un tronco que cayó, es un tronco que fue derribado, es un árbol que dejó de reverdecer, pero le llegó el tiempo de la esperanza. Y lo primero que el Señor empieza a tratar es su raíz. Hermano, aunque sea un poquito de esperanza, el Señor ve esa esperanza, esa tu raíz, esa tu convicción. El Señor la ve y dice: mira, para que esa convicción tome fuerzas en ti, empieza a ser ministrado con el agua. Porque ahí dice, ni siquiera, hermano, hay que leer bien ahí, ni siquiera dice que el agua le llegó a esa raíz, sino lo que le llegó fue el olor. Al olor de las aguas reverdecerá. O sea, ni siquiera esa raíz le ha llegado el agua, pero ya empezó a percibir el agua, y solo con eso empieza a reverdecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer raíces? ¿Cómo vamos a hacer raíces? No raíces secas, no raíces viejas, como dice ese versículo, no raíces que dejaron de alimentarse. ¿Cómo vamos a recuperar, hermano, nuestra confianza en Dios? ¿Cómo vamos a establecer nuestra confianza en Dios? Un poquito más, ¿cómo vamos a perfeccionar nuestra confianza en Dios? A medida que nosotros nos relacionemos con el agua, y el agua es la palabra. Entonces, hermano, qué importante es que nuestras raíces, nuestras convicciones
estén sustentadas por el agua. Mira, el que no se expone a la palabra, hermano, realmente, hermano, es un árbol que se va secando, sus raíces primero se van secando. Quiero encontrar un versículo, mire, antes de que, yo sé que el tiempo ya me está avanzando, pero yo creo que en Job capítulo 29 hay un versículo que lo estaba leyendo, no lo anoté aquí porque traía varios versículos ahí, pero habla de esto un poquito, que dice, mire, 29:19. Dice, decía Job ahí entre todo lo que le estaba pasando. Ahí Job no había sido restaurado todavía. Usted lee los primeros versículos de ese capítulo 29 y dice, yo como anhelo, como extraño los meses donde lavaba mis pies en aceite, en leche, dice, hermano. Eso es abundancia. La leche, recuerde que una de las cosas que tiene la leche es la abundancia. Cuando el Señor le dijo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, es abundancia. Entonces él dice, cuando lavaba mis pies en leche, eso es cuando tenía abundancia. Él empieza a recordar todos sus buenos tiempos, hermano, y llega a decir esto, mi raíz se extiende hacia las aguas. Es que nosotros, hermano, mire, ¿dónde se van a perfeccionar nuestras convicciones realmente? ¿Dónde va a venir esa fuerza para que nosotros, hermano, nuestras convicciones estén fortalecidas siempre? Es a medida que nosotros nos relacionamos con la palabra del Señor. A medida que la administración de la palabra llega a nuestra vida, hermano, a mayor escala. Mire, entre más recibimos palabra, hermano, más nuestras convicciones se arraigan. Y hay que ir cultivando eso, hay que ir cultivando. Señor, dame más conocimiento de tu palabra, dame más fe, dame más, Señor, convicción de esto que yo estoy recibiendo. Entonces ahí decía Job, mi raíz se extiende a las aguas. ¿Y qué pasaba? El rocío se posa de noche en mi rama. Mire cómo hay primero raíz y después rama. Entonces solo en ese versículo podemos, hermano, y lo que ministrábamos hoy, hermano, cómo nuestras ramas van a estar siempre con rocío. Basándome en ese versículo, cómo nosotros como árboles, nuestras ramas van a estar llenas de rocío, dependiendo cómo está nuestra raíz. Si la raíz se mantiene, si nuestras convicciones se mantienen en la palabra, si nuestro interior está ministrado por la palabra, entonces nuestras ramas va a tener rocío. Mire, revisé varios versículos, hermano. Tal vez poner Proverbios 12:12. Revisé varios versículos, pero lo que me da a entender la Biblia es que lo visible de nosotros va a depender de cómo está nuestra raíz. Hermano, esto es bien importante, que el Señor nos ayude a entender esto, que como estén nuestras convicciones, así va a ser nuestra vida pública, así va a ser nuestra vida visible. Creo yo, mire, el deseo del impío es que se hagan fuertes los hombres peores, mas con todo, la raíz de los justos irá retoñando. Eso es, irá creciendo, hermano. La raíz, las convicciones irán renovándose cada vez más. Hermano, que no dejemos de crecer en nuestras convicciones para que logremos alcanzar todo lo que el Señor tiene para nuestra vida natural. No dejes de crecer en tu interior para que puedas alcanzar todo en lo exterior. Solo hablar del rocío, hermano, es que el Señor o Isaac cuando bendijo a su hijo Jacob, fue que el rocío del cielo venga sobre ti y que la grosura de la tierra venga también a ti. Eso es, que venga esa provisión celestial y que venga esa provisión natural. Hermano, Dios quiere bendecirnos en todo, pero es importante cómo están nuestras convicciones, cómo está nuestra raíz. Que no esté nuestra raíz como la raíz de Efraín.
hermano, y dice la Biblia que por eso no fructificaba. Es que como está la raíz, así va a ser nuestro producto, nuestro resultado, nuestro fruto. Ahora, ¿qué significa Efraín? ¿Alguien sabe qué significa Efraín? ¿Ah? Sí, fructífero. Mira, algún diccionario que dice doblemente fructífero. Entonces, alguien que por naturaleza era fructífero no podía fructificar porque su raíz se había secado. Hermano, hemos enseñado esto. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos una genética, y la genética que tenemos es: crece y multiplícate. Eso dijo el Señor: crece y multiplícate. Cuando vamos a buscar, hermano, la palabrita esa es lo que da a entender es: hey, tú tienes la genética de ser un fructífero. Tú tienes la genética de ser alguien que fructifica, porque así salimos de la mano de Dios como fructíferos, como Efraínes. Pero cuando nuestra raíz se seca, entonces nos volvemos infructíferos. Ok. Ahora, miremos el final de Efraín. Es que ahí está la misericordia de Dios, hermano. Yo creo que Dios a mí lo que me ha enseñado y lo que el Señor ha puesto en mi corazón como pastor, hermano, es que siempre traiga un mensaje de esperanza, que aún en medio a veces que se dicen cosas que así como que de corrección y todo, pero la verdad es que traigamos un mensaje, según la palabra, de que hay un mensaje de esperanza. Mire, cuando yo busco la palabra seco, voy a ver aquí mi relojito, 5 minutitos. Cuando yo busco la palabra seco, dice: es estar avergonzado. Mire qué cosas, hermano. Mire cuando vamos a ver ya qué es lo que quiere decirnos la palabra aquí. ¿Quién es alguien que está seco? Sus convicciones lo abandonaron, sus convicciones ya no son las mismas. Entonces viene como vergüenza, viene confusión, viene desilusión, hermano. Tremendo, dice que es como alguien fracasado. Y ahí está, es secarse como el agua o marchitarse como hierba. Eso es. Estar seco es sinónimo de estar seco es, hermano, estar en vergüenza. O sea que hay algo que nos avergüenza. Hay algo que a nosotros nos hace caminar cabizbajos, hermano, sin seguridad de que alguien de repente nos va a desnudar, de que alguien va a decir quiénes somos. Empiezan a venir vergüenzas, confusión, desilusión, hermano. La desilusión es algo que realmente hoy en día, hermano, donde vayamos encontramos gente desilusionada. Fracasos. Entonces viene esa sequedad, empieza a marchitarse, dice este versículo, como la hierba. Eso le pasaba a Efraín. Ahora viene el Señor. En el final de ese libro, empezamos leyendo el libro de Oseas, capítulo 9, verso 18, por ahí empezamos. Ahora, en el capítulo 14, mire lo que escribe el Señor. Yo sanaré su apostasía. O sea que Israel le había dado la espalda al Señor, había quitado su confianza del Señor, hermano. Pero mire esta bendita misericordia. Yo quiero entender esto, hermano. Todavía no lo he entendido del todo. Créame que yo, hermano, siempre he predicado que aquel que se vuelve al Señor, el Señor se vuelve a él. Pero yo veo a un Efraín que no se ha vuelto de su apostasía aquí. Que el Señor me ayude a entender esto, hermano. Qué misericordia tan bendita, qué misericordia, hermano. Mire, cuando nosotros nos encontramos en el plan de Dios, Dios va a cumplir su propósito en nosotros, hermano. Dios lo va a cumplir. Mire, aún, hermano, en nuestra rebeldía, el Señor se nos va a presentar y va a decir: yo no te traje a este mundo para esto. Yo tengo un plan para tu vida y yo lo voy a cumplir en tu vida. Es que yo leo esto, mire, yo lo sanaré de su apostasía, o sea que no se ha regresado. Mire, lo amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Mire qué lindo, hermano. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio.
Aquí viene el trato, mire, este es el trato. Extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Entonces le empieza el Señor a tratar sus raíces. Voy a hacer que sus raíces vuelvan. Voy a hacer que sus raíces vuelvan hacia mí. Voy a hacer que sus convicciones vuelvan hacia mí. Voy a hacer que su fe esté puesta en mí. Voy a hacer que todo eso que han abandonado y lo han puesto en los ídolos, voy a hacer que ellos desechen esos ídolos y vuelvan su confianza a mí. Entonces el Señor empieza a hablar, pero empieza a hablar en tiempo futuro, hermano. Dice: brotarán sus renuevos, serán su esplendor como el olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Dice: su fama será como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? O sea, no se ha vuelto, hermano. ¿Qué tengo que ver yo con los ídolos? Yo respondo: y te cuido. Oh, qué Dios más maravilloso, hermano. Yo respondo: y yo te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. Pero este último versículo que vamos a leer, yo lo leía y lo leía y lo recontraleía, y oigo cómo el Señor nos habla, cómo el Señor le habla a Pedro para que lo entienda Juan, no el hermano Juan, ¿sí? Cómo el Señor le habla a Israel para que lo entienda la iglesia, cómo el Señor le habla al pueblo de Israel, en todo eso a Israel. Pero dice la Biblia ahora que nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, ese último versículo ya no es para Efraín, hermano. Mire, leámoslo, y ese versículo ya no es para Israel. Él dice, el siguiente versículo no lo tenemos, el 9. ¿Quién es sabio? No es pregunta, sino es una afirmación. ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. ¿Cuántos justos hay aquí? Dígale al justo que le irá bien. Dígale al justo que le irá bien. Entonces esto, hermano, esto ya es específicamente para todos aquellos que hemos recibido la justificación por medio de la sangre de nuestro Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué necesitamos? Comprender esto, entender esto, hermano, que mire, entender que nosotros como árboles, mientras tengamos nuestras raíces en las aguas, en la palabra, cuando nuestras convicciones estén en lo que dice la Biblia y no lo que dice este mundo, hermano, no lo que dicen las noticias, no lo que dicen las proyecciones, que yo los respeto y hacen su trabajo, y ellos están bien, están diciendo la verdad. O sea, no es que están diciendo mentira de todo lo que se viene a este mundo. Este mundo no se le espera nada bueno, hermano. Este mundo no se le espera ninguna. Mire, ya no, aquello de que el mundo tiene que volver a. No, ya el mundo ya tiene una afección sin retorno, hermano. Ya el mundo se está cada vez despedazando, y eso ya no tiene retorno. Pero como dice su palabra, que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Para ellos hay un trato especial. Para ellos, aunque vivan ahí en la tierra, pero no son de la tierra. Ellos son los justos.
Para ellos yo tengo un plan diferente. Para ellos no les va a afectar, aunque caigan a su lado 1000 y a su diestra 10,000, pero a ellos no llegará, porque ellos tienen un trato especial. Hermano, mire, por eso le digo, mire, los analistas económicos, los que tienen esas cosas del ambiente, del medio ambiente, ellos tienen, hermano, preocupación por todo lo que se está viendo. Ahorita el apóstol Sergio acaba de hablar de cosas que nunca se han vivido y que hoy se están viviendo. Y hay preocupación en ellos. Solo que no quieren soltar toda la información, porque el mundo, hermano, no está lista para recibirla. Pero ellos tienen la información. Mire, tienen la información qué va a pasar con este planeta. Ellos lo saben. Y todo lo que dicen no es que sea falso, es verdad. Pero esa es una verdad natural. Sobre una verdad natural hay una verdad de Dios. Hay una verdad espiritual. Por ejemplo, mire, solo para ponerle un ejemplo, alguien puede tener y le pueden dar un diagnóstico médico, y el diagnóstico está bien hecho, hermano. O sea, no tiene ninguna falla. Eso es lo que dice la ciencia. Y se lo entregan a X personas, se lo entregan. Esta es su realidad. Esta es su realidad. Pero si esa persona es un hijo de Dios, dice: sí, esta es la realidad de la ciencia, pero yo tengo otra realidad. Yo tengo otra verdad. No estoy descalificando esta. Doctor, no estoy diciendo que usted es un mentiroso y que no, esta es la realidad. Usted me está diciendo la verdad. Usted me está diciendo la verdad, es una verdad natural. Pero yo tengo otra verdad. Yo tengo otra verdad que es sobrenatural. Y Dios puede decir que yo no tengo nada. Entonces, aquí hay una verdad natural contra una verdad espiritual. Entonces nosotros, hermano, mire, cuando la Biblia dice, yo creo que ese versículo está en Isaías 3:10, por ahí debe estar: díganle al justo que le irá bien. Eso no es díganle al mundo que le va a ir bien. Sería un mensaje en contra de la palabra eso. No, a quien le están diciendo que le va a ir bien es al justo. Al justo. Dígale al justo que le irá bien. Esa es la palabra, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros estamos dentro de los justos? Que nuestras convicciones, que nuestras raíces estén siempre reverdecidas. Que nunca, hermano, nosotros debemos de confiar en el Señor. Que nuestra esperanza, que nuestra confianza está en el Señor siempre. Y que cada vez, hermano, tus convicciones sean más y más profundas. ¿Sabe? Entre todo lo que el Señor me enseñó en este estudio es, hermano, nosotros, mire, nunca dejemos de crecer hacia abajo. Eso me enseñó el Señor. No dejes de crecer hacia abajo. Eso es, no dejes de buscar las profundidades en Dios. No dejes de buscar algo más en Dios. Ya sabes, sí, busca más. Ya conoces, sí, busca más. Ya estoy lleno, Señor, sí, pero yo quiero llenarte más. Hermano, a medida crezcamos hacia abajo, yo lo voy a dejar así, alguien me puede escuchar, dice este man, a saber qué está diciendo, va. Pero a medida que nosotros crezcamos hacia abajo, entonces también ese crecimiento se va a ver hacia arriba. En todo, hermano, en todo sentido hay un crecimiento de parte de Dios. Entonces, mire, ahí mientras los hermanos de alabanza vienen, vamos a ministrar esto. Tengo que investigarlo, pero hay una planta, esto se lo he escuchado a mi pastor. Hay una planta que nosotros la conocemos como bambú. Dicen los estudios, hermano, que esa planta, no sé si son sus primeros 5 años. O sea, se siembra una planta de esas y dice que sus primeros, no sé si voy a decir la cantidad correcta, pero sí es una buena cantidad de años. Los primeros 5 años lo que hace esa planta es echar raíces hacia abajo. No crece hacia arriba, sino que su crecimiento está en su raíz.
hermano, y dice que empieza a buscar lo profundo. Tal vez ahí googlean algo y pudieran encontrar ahí algo del bambú. Pero dice que siembran esa planta y, hermano, lo primero que hace es profundizar sus raíces. No está interesada en crecer hacia arriba, sino que lo que busca esa planta primero es echar raíces profundas, hermano. Cuando ya tiene raíces profundas, entonces empieza a crecer. Esa es una moraleja, hermano. Esa es una enseñanza que debemos de buscar. Más que otro crecimiento, debemos de buscar nuestras convicciones, hermano, que crezcan en Dios. Que seamos esos cristianos, que seamos esa iglesia cuyas convicciones, hermano, están profundas en Dios. Que nuestra esperanza está profundizada en Dios. Que aunque no entendemos cómo Dios lo puede hacer, pero sabemos que Dios no nos va a fallar, hermano. Póngase de pie. Le ruego que se ponga de pie esta mañana. Que aunque, hermano, porque la gran mayoría de cosas no las entendemos. Por eso hay que trabajar y pedirle al Señor que nos dé revelación, que nos ayude a entender, crecer en nuestras convicciones. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos. Voy a tomarme unos 10 minutitos solo para ministrar su corazón ya en esta parte final de esta Santa Cena. Decir: Señor, por favor, haz reverdecer mis raíces. Así como escribió Job ahí en su libro, en el capítulo 14, verso 8: aún el árbol cortado tiene esperanza. Alguien puede decir: mis años se pasaron, mi mejor tiempo no lo aproveché, mis mejores años los desperdicié. Pero esta mañana el Señor sale a tu encuentro y toma esas palabras y te dice: tu mejor tiempo es ahora. Ese es tu mejor tiempo. Ese es tu mejor tiempo. Este es tu mejor tiempo. Olvídate de lo que ya pasó. Cree que lo que Dios está haciendo esta mañana con esta administración de su palabra es que al olor de las aguas reverdecerás. Los mejores años de Moisés empezaron a los 80 años. Los mejores años de Abraham empezaron a los 100 años. Los mejores años de Caleb a los 85 años. Este es el día donde tus raíces y mis raíces son reverdecidas por el agua de la palabra. Padre, gracias. Permítenos ser esos árboles cuyas convicciones, cuyas raíces están muy profundas, Señor, en ti. Esos árboles cuyas raíces están arraigadas en ti. Queremos ser fieles. Podemos decirle: hazme fiel. O también cantemos.
soy. Aleluya. Todo lo diste Aleluya. por mí. Aquí Si esta mañana hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, que quisiera aceptar a Cristo esta mañana, yo soy. quiero invitarlo aquí adelante. Venga, si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que quiere volverse al Señor esta mañana, venga aquí enfrente. Dios puede hacerlo. No hay caso perdido para el Señor. Dios puede hacerlo esta mañana. Vuelve al Señor, ven a Cristo. En el nombre de Jesús. Hay alguien que quiere aceptar a Cristo esta mañana entre nosotros. Hay alguien entre nosotros que dice: Señor, mis raíces se han secado, mi fe ya no da para más, mis convicciones, Señor, no están bien. Ven aquí enfrente. Te extiendo la invitación para que vengas en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Si hay alguien más, venga aquí enfrente en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Señor. No hay caso perdido para el Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si hay alguien más, ven. Esta es una mañana donde tus raíces al olor de las aguas reverdecerán en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahí abre tus labios, dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo no entiendo qué harás con mi vida, pero yo sé que tú obras en mi vida. En el nombre de Jesús. Los planes del Señor para con tu vida son planes de bien, planes de prosperidad, planes de bendición, planes a donde el Señor te quiere llevar, que aún tú no lo entiendes. Solo deja que tus convicciones sean ministradas ahí por el Señor. Si hay alguien más, venga. Dios quiere hacerlo. Aleluya. Oh Señor. Aleluya, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, Pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, a ti entrego, yo soy. Iglesia amada, hay esperanza para todos. No te sigas desechando más. Tú que te has sentido así como excluido, tú que te has sentido como que no has logrado, y quizás ya pensaste que no ibas a lograr o no vas a lograr florecer en Dios. Déjame decirte de parte de Dios esta mañana: la misericordia de Dios es grande y Él puede hacerlo en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Él puede hacerlo en todas las áreas de tu vida. Déjame orar por ti. Levanta tus manos esta mañana. Padre, aquí está esta iglesia.
Y hoy hemos recibido esta administración. Queremos ser árboles cuyas raíces, cuyas convicciones, Señor, están en las aguas de tu palabra, en las aguas del Espíritu, Señor. Ahí están nuestras convicciones, ahí está nuestra creencia, ahí está nuestra confianza, Señor. Está en ti. En el nombre de Jesús, rogamos que ministres nuestro interior. Queremos tener raíces profundas, Señor. Queremos estar arraigados en ti. Queremos ser esos árboles cuyas raíces se extienden hacia las aguas. Y aunque venga el calor, aunque vengan las pruebas, aunque vengan los momentos difíciles, nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Nada ni nadie nos podrá arrancar de donde tú nos tienes plantados, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, díganle al justo que le irá bien. Y tu palabra dice en el Salmo 92:12: el justo florecerá como la palmera, crecerá ahí como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová estaremos, y allí nos mantendremos reverdecidos, y allí no dejaremos de fructificar. Allí dice tu palabra que aún en la vejez no dejará de dar fruto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, recibimos tu palabra, creemos tu palabra, y nuestras convicciones hoy más que nunca son más profundas que nunca antes, Señor, y seguimos creciendo. Nuestras raíces se siguen profundizando, nuestras convicciones se siguen fortaleciendo en ti, Señor, y como producto de eso viene rocío a nuestras ramas, viene fruto a nuestras ramas, viene verdor a nuestras hojas, viene un mejor tiempo, viene una vida de gloria, una vida de esperanza, una vida donde la vamos a disfrutar como iglesia, como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, su pueblo dice: amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios le guarde.